Capítulo 7. Una lección de historia antigua. Matilda O'Donnell McElroy. Nota personal. Mi instrucción con Ail continuó toda la noche hasta el amanecer del día siguiente. Debo decir que yo estaba fascinada, escéptica, sorprendida, asustada y disgustada por la lección que estaba recibiendo de Ail. Yo jamás podría haber imaginado nada de lo que ella me dijo, ni siquiera en mis más remotos sueños o pesadillas. A la tarde siguiente, después de haber dormido, duchado y comido, fui interrogada sobre mi sesión de entrevista de la noche anterior, por los miembros de la galería que habían grabado mi relato de lo que Ail me había contado. Había un taquígrafo presente para esta sesión, como de costumbre, a quien le dictaba después de cada entrevista, y también había 6 o 7 hombres pedían aclaraciones sobre mis declaraciones. Como siempre, había una presión constante para que yo usara mi influencia con Ail para persuadirla que contestara preguntas específicas de los miembros de la galería. Hice todo lo posible para tranquilizarlos prometiéndoles que haría mi mayor esfuerzo para ello. Sin embargo, solo 3 cosas sucedieron todos los días a partir de entonces. 1. Ail decididamente se negó a responder a cualquier pregunta que ella sentía había sido planteada o sugerida por los miembros de la galería. 2. Ail siguió instruyéndome en temas de su propia elección. 3. Todas las noches después de mi entrevista o instrucción con Ail, ella me daba una nueva lista de temas sobre los que ella quería más información. Cada noche le presentaba esta lista a la galería. Al día siguiente Ail recibía una gran pila de libros, revistas, artículos y demás. Ella los estudiaba durante la noche mientras yo dormía. Este patrón se repitió cada día durante el resto del tiempo que pasé con ella. El tema de mi siguiente entrevista, o lección de Ail, continuó con una breve historia de la Tierra, nuestro sistema solar y el espacio circundante, desde la perspectiva del dominio. Transcripción oficial de la entrevista. Máximo secreto. Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509 de Bombarderos. Tema: entrevista al extraterrestre. 25/7. 1947. Primera sesión. Antes de que puedas entender el tema de la historia, primero hay que entender el tema del tiempo. El tiempo es simplemente una medida arbitraria del movimiento de los objetos en el espacio. El espacio no es lineal. El espacio es determinado por el punto de vista de un ser durante la visualización de un objeto. La distancia entre un ser y en el objeto visto se llama espacio. Los objetos, o masas de energía, en el espacio no necesariamente se mueven en una forma lineal. En este universo, los objetos tienden a moverse al azar o en un patrón de curvas o cíclico, o según lo determinen las normas acordadas. La historia no es solo un registro lineal de eventos, como muchos autores de libros de historia de la Tierra suponen, porque no es una cuerda que pueda ser desplegada y marcada como una herramienta de medición. La historia es una observación subjetiva de los movimientos de objetos en el espacio, recopilada desde el punto de vista de un sobreviviente, y no de quienes han sucumbido. Los eventos se producen de forma interactiva y concurrente. Al igual que en el cuerpo biológico hay un corazón que bombea la sangre, mientras que los pulmones proporcionan oxígeno a las células, que se reproducen, utilizando la energía del sol y los productos químicos de las plantas, al mismo tiempo que el hígado extrae los desechos tóxicos de la sangre y los elimina a través de la vejiga y los intestinos. Todas estas interacciones son concurrentes y simultáneas. Aunque el tiempo corre en forma consecutiva, los eventos no ocurren en una corriente lineal independiente. Con el fin de ver y entender la historia o la realidad del pasado, hay que ver todos los eventos como parte de un todo interactivo. El tiempo también puede ser percibido como una vibración que es uniforme en todo el universo físico. Ail explicó que los seres han existido desde antes del inicio del universo. La razón por la que son llamados inmortales se debe a que un espíritu no nace y no puede morir, sino que existe, en el postulado personal de su percepción de es, será. Ella fue cuidadosa en explicar que cada espíritu es diferente. Cada uno es totalmente único en su identidad, poder, conocimiento y habilidad. La diferencia entre un ser como Ail y la mayor parte de los seres orgánicos que habitan en la Tierra es que Ail puede entrar y salir de su cuerpo de muñeca a voluntad. Ella puede percibir a profundidades determinadas y selectivas a través de la materia. Ail y los demás miembros del dominio pueden comunicarse telepáticamente. Ya que un ser no es una entidad física del universo, no tiene ubicación en el espacio o el tiempo. Un ser es literalmente inmaterial. Ellos pueden abarcar grandes distancias de espacio al instante. Pueden experimentar sensaciones con más intensidad que un cuerpo biológico, sin el uso de los mecanismos sensoriales físicos. Un ser puede excluir el dolor de su percepción. Ail también puede recordar su identidad, por así decirlo, a lo largo de la tenue niebla del tiempo, por trillones de años. Ella dice que la colección existente de soles en esta vecindad inmediata del universo han estado ardiendo durante los últimos 200 billones años. La edad del universo físico es casi infinitamente vieja, pero probablemente por lo menos 4 billones años desde sus comienzos. El tiempo es un factor difícil de medir ya que depende de la memoria subjetiva de los seres y no ha habido ningún registro uniforme de eventos,
durante todo el universo físico desde que empezó. También es así en la Tierra, donde hay muchos sistemas diferentes de medición de tiempo, definidos por las diversas culturas, que utilizaron los ciclos de movimiento y los puntos de origen para establecer la edad y la duración. El universo físico en sí está formado por la convergencia y la fusión de otros muchos universos individuales, cada uno de los cuales fueron creados por un esfero grupo de seres. La colisión de estos universos ilusorios los mezcló y fusionó solidificándolos para formar un universo mutuamente creado. Debido a que se ha acordado que la energía y las formas se pueden crear, pero no destruir, este proceso creativo ha continuado para formar un universo en constante expansión de proporciones físicas, casi infinitas. Antes de la formación del universo físico, hubo un amplio periodo durante el cual los universos no eran sólidos, sino totalmente ilusorios. Se podría decir que el universo era un universo de ilusiones mágicas que se hicieron para aparecer y desaparecer a voluntad del mago. En todos los casos, el mago fue uno o varios seres. Muchos seres en la Tierra aún recuerdan vagas imágenes de esa época. Los cuentos de magia, hechicería y encantamientos, como los cuentos de hadas y la mitología hablan de estas cosas, aunque en términos muy crudos. Cada ser entró en el universo físico al perder su propio universo, hogar. Es decir, cuando el universo, hogar, de un ser fue deglutido por el universo físico, o cuando el ser se unió con otros para crear o conquistar el universo físico. En la Tierra, la capacidad de determinar cuándo un ser entró en el universo físico es difícil por dos razones. 1. La memoria de los seres en la Tierra ha sido borrada, y 2. La llegada o invasión de seres en el universo físico se llevó a cabo en diferentes momentos, algunos hace unos 60 billones de años, y otros hace solo 3 billones. Por lo menos una vez en un corto tiempo de unos pocos millones de años, una zona o un planeta serán tomados por otro grupo de seres que entran en la zona. A veces ellos capturan a otros seres como esclavos. Se verán obligados a habitar cuerpos para realizar tareas serviles o trabajo físico, especialmente actividades de extracción de minerales en los planetas de gran gravedad, como la Tierra. Ail dice que ella ha sido miembro de la Fuerza Expedicionaria del Dominio por más de 625 millones de años, cuando se convirtió en un piloto para una misión de estudio biológico que incluyó visitas ocasionales a la Tierra. Ella puede recordar toda su carrera allí, y durante muchísimo tiempo antes de eso. Ella me dijo que los científicos de la Tierra no tienen un sistema de medición preciso para medir la edad de la materia. Ellos asumen que debido a que ciertos tipos de materiales parecen deteriorarse con bastante rapidez, como los materiales orgánicos o basados en el carbono, que existe un deterioro de la materia. No es correcto medir la edad de la piedra, basándose en mediciones de la edad de la madera o el hueso. Se trata de un error fundamental. De hecho, la materia no se deteriora. No puede ser destruida. La materia puede ser modificada en forma, pero nunca se destruye realmente. El dominio ha llevado a cabo un monitoreo periódico de las galaxias en este sector del universo, ya que ha desarrollado la tecnología de viajes espaciales hace unos 80 billones de años. Una revisión de los cambios en la contextura de la Tierra revela que las cadenas montañosas se elevan y hunden, la ubicación de los polos se desplazan, las capas de hielo se producen y se derriten, los océanos vienen y se van, los ríos, valles y cañones cambian. En todos los casos, se trata de la misma arena. Cada forma y sustancia están hechas de los mismos materiales básicos, que nunca se deterioran. Matilda O'Donnell McElroy, nota personal: no puedo ni empezar a imaginar el grado de avance técnico y mental al que podría llegar una civilización, después de miles de millones de años. Basta pensar en el avance de la tecnología logrado en nuestro propio país, en comparación en solo 150 años. Solo unas pocas generaciones atrás el transporte era a pie, a caballo o en barco, la lectura se hacía a la luz de las velas, la calefacción y la cocción se realizaban en chimeneas, y no había agua corriente. Transcripción oficial de la entrevista: Air me describió las capacidades de un ser oficial del dominio, e hizo una demostración cuando se puso en contacto telepáticamente con un oficial de comunicaciones del dominio que se encontraba en la estación del cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides se compone de miles de fragmentos de un planeta que existió alguna vez entre Marte y Júpiter. Sirve como un buen punto de escala de baja gravedad para las naves espaciales en viaje hacia el centro de nuestra galaxia. Ella le pidió a este oficial que consultara la información almacenada en los archivos del dominio sobre la historia de la Tierra. Ella le solicitó al oficial de comunicación que alimentara esta información a Ail. El oficial de comunicaciones cumplió de inmediato con la solicitud. Sobre la base de la información almacenada en los archivos del dominio, Ail fue capaz de darme una breve descripción o lección de historia. Esto es lo que me dijo Ail que el dominio había observado sobre la historia de la Tierra. Ella me dijo que la Fuerza Expedicionaria del Dominio entró por primera vez en la Vía Láctea hace muy poco tiempo, solo unos 10.000 años. Su primera acción fue la conquista de los planetas de originarios del Viejo Imperio. Este no es el nombre oficial, sino un nombre dado por las fuerzas de dominio a la civilización conquistada,
que servían como sede del gobierno central para esta galaxia, y otras regiones adyacentes en el espacio. Estos planetas se encuentran en los sistemas estelares de la cola de la constelación de la Osa Mayor. No mencionó qué estrellas, exactamente. Unos 1.500 años más tarde el dominio comenzó la instalación de bases para sus propias fuerzas en el camino de la invasión que lleva hacia el centro de esta galaxia y más allá. Hace unos 8.200 años, las fuerzas del dominio establecieron una base en la Tierra en las montañas del Himalaya cerca de la frontera de la moderna Pakistán y Afganistán. Esta fue una base para un batallón de la Fuerza Expedicionaria del Dominio, que contaba con cerca de 3.000 miembros. Ellos establecieron una base en la parte superior o en el interior de una montaña. La cima de la montaña fue perforada y se hizo un hueco para crear un espacio lo suficientemente grande como para albergar a las naves y el personal de esa fuerza. Una ilusión electrónica de la cima de la montaña se creó entonces para ocultar la base mediante la proyección de una falsa imagen desde el interior de la montaña contra una pantalla de fuerza. Las naves podían entrar y salir por la pantalla de fuerza, sin ser vistas por el Homo sapiens. Poco después de establecerse allí la base fue sorprendida por un ataque de unas fuerzas militares remanentes del Viejo Imperio. Inadvertida para el dominio, una base oculta bajo tierra en Marte, operada por el Viejo Imperio, había existido por mucho tiempo. La base del dominio fue destruida por un ataque militar desde la base en Marte y los seres de la Fuerza Expedicionaria del dominio fueron capturados. Pueden imaginar que el dominio estaba muy perturbado por perder un gran ejército de oficiales y tripulación, así que se enviaron otros equipos a la Tierra para buscarlos. Estos equipos también fueron atacados. Los seres de las fuerzas del dominio que fueron capturados han sido manipulados de la misma manera que el resto de los seres que han sido enviados a la Tierra. A cada uno se les dio amnesia, se les sustituyeron sus recuerdos con falsas imágenes y comandos hipnóticos y fueron enviados a la Tierra para habitar cuerpos biológicos. Ellos siguen siendo parte de la población humana actual. Después de una amplia y muy persistente investigación sobre la pérdida de sus tripulaciones, el dominio descubrió que el Viejo Imperio había estado operando una muy extensa y cuidadosamente oculta base de operaciones en esta parte de la galaxia durante millones de años. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo. Eventualmente, las naves espaciales del Viejo Imperio y las fuerzas del dominio se vieron involucradas en combate abierto en el espacio del Sistema Solar. Según Airy, la batalla entre el Viejo Imperio y las fuerzas del dominio duró hasta alrededor de 1235 después de Cristo, cuando las fuerzas del dominio finalmente destruyeron la última de las naves espaciales del Viejo Imperio que operaban en este ámbito. La Fuerza Expedicionaria del Dominio también perdió muchas de sus propias naves en esta zona durante ese tiempo. Unos 1000 años después, la base del Viejo Imperio fue descubierta por accidente en la primavera de 1914 después de Cristo. El descubrimiento fue hecho cuando el cuerpo del archiduque de Austria fue tomado por un oficial de la Fuerza Expedicionaria del Dominio. Este oficial, que estaba asignado en el cinturón de asteroides, fue enviado a la Tierra en una misión rutinaria de reconocimiento. El propósito de esta ocupación era el de utilizar el cuerpo como un disfraz a través del cual infiltrarse en la sociedad humana, con el fin de reunir información sobre los acontecimientos actuales en la Tierra. El oficial, como es ser, teniendo más poder que el ser que habitaba el cuerpo del archiduque, simplemente lo desplazó y tomó el control del cuerpo. Sin embargo, este oficial no se dio cuenta de cuánto eran odiados los Habsburgo, por facciones feudales en el país, por lo que fue tomado por sorpresa cuando el cuerpo del archiduque fue asesinado por un estudiante bosnio. El oficial, Oeser, fue de repente expulsado del cuerpo cuando fue baleado por el asesino. Desorientado, el Esser, sin darse cuenta, penetró en una de las pantallas de fuerza de amnesia y fue capturado. Con el tiempo el dominio descubrió que una amplia zona del espacio está siendo monitoreada por un campo de fuerza electrónico que controla todos los seres en este extremo de la galaxia, incluyendo a la Tierra. La pantalla de fuerza electrónica está diseñada para detectar a un ser con el objeto de impedirle salir de la zona. Si algún ser intenta penetrar en la pantalla de fuerza, ésta lo captura en una especie de red electrónica. El resultado es que el ser capturado es sometido a un muy severo tratamiento de lavado de cerebro que borra la memoria del ser. Este proceso utiliza una tremenda descarga eléctrica, al igual que los psiquiatras utilizan en la Tierra la terapia de choque eléctrico, para borrar la memoria y la personalidad de un paciente, y para hacerlo más cooperativo. En la Tierra esta terapia utiliza solo unos pocos cientos de voltios de electricidad. Sin embargo, la tensión eléctrica utilizada por la operación del Viejo Imperio contra los seres es del orden de magnitud de miles de millones de voltios. Este choque tremendo borra por completo toda la memoria del ser. El borrado de memoria no es solo el de una vida o un cuerpo. Elimina la totalidad de las experiencias acumuladas de un pasado casi infinito, así como la identidad del ser. El choque tiene por objeto hacer imposible que el ser pueda recordar quién es, de dónde viene, sus conocimientos o habilidades, su memoria del pasado, y la capacidad de funcionar como una entidad espiritual. Ellos son abrumados hasta convertirse en una entidad robótica sin sentido. Después del choque,
Una serie de inducciones post-hipnóticas son utilizadas para instalar falsos recuerdos y una orientación temporal falsa en cada ser. Esto incluye la orden de retorno a la base después de que el cuerpo muera, para que el mismo tipo de choque e hipnosis pueda volver a hacerse, una y otra vez, por siempre. La orden hipnótica también le ordena al paciente que olvide recordar. Lo que el dominio ha aprendido de la experiencia de este oficial es que el viejo imperio ha estado utilizando la Tierra como un planeta, prisión, por un tiempo muy largo, exactamente cuánto tiempo no se sabe, tal vez millones de años. Así, cuando el cuerpo de cada ser muere, este deja el cuerpo. Estos son detectados por la pantalla de fuerza, son capturados y se les ordena hipnóticamente volver a la luz. La idea del cielo y el más allá son parte de la inducción hipnótica, una parte de la falsedad que hace funcionar todo el mecanismo. Después que el ser ha sido soqueado e hipnotizado para borrarle la memoria de la vida que acaba de vivir, el ser es inmediatamente comandado, hipnóticamente, a reportarse nuevamente a la Tierra, como si estuviera en una misión secreta, a habitar un nuevo cuerpo. A cada ser se le dice que tiene un propósito especial para estar en la Tierra. Pero, por supuesto, no hay propósito de estar en una prisión, al menos no para el preso. Cualquiera de los seres indeseables que son condenados a la Tierra fueron clasificados como intocables por el Viejo Imperio. Esto incluye a cualquiera que el Viejo Imperio juzgue como criminales, que sean demasiado viciosos para ser reformados o aplacados, así como otros criminales como pervertidos sexuales, o seres no dispuestos a hacer ningún trabajo productivo. La clasificación de un ser como intocable también incluye una amplia variedad de presos políticos. Esto incluye a seres que considerados no complacientes, como libres pensadores o revolucionarios, que causan problemas a los gobiernos de los distintos planetas del Viejo Imperio. Por supuesto, cualquier persona con antecedentes militares contra el Viejo Imperio es también enviado a la Tierra. Una lista de intocables incluye a artistas, pintores, cantantes, músicos, escritores, actores y artistas de todo tipo. Por esta razón, la Tierra cuenta con más artistas por habitante que cualquier otro planeta en el Viejo Imperio. Los intocables incluyen también a los intelectuales, los inventores y genios en casi todos los campos. Puesto que todo lo que el Viejo Imperio considera valioso, hace tiempo que ya está inventado o creado en los últimos pocos billones de años, estos seres han dejado de tener utilidad. Esto incluye también administradores calificados, que no son necesarios en una sociedad de obedientes, ciudadanos robóticos. Cualquier persona que no esté dispuesta o no sea capaz de someterse a una absurda servidumbre económica, política y religiosa como trabajadores pagadores de impuestos en el sistema de clases del Viejo Imperio, es intocable, y condenada a recibir el borrado de su memoria y encarcelamiento permanente en la Tierra. El resultado neto es que los seres son incapaces de escapar porque no pueden recordar quiénes son, de dónde vienen, ni dónde están. Han sido hipnotizados para creer que son alguien, algo, alguna vez, y en algún lugar distintos de lo que realmente son. El oficial del dominio que fue asesinado, mientras habitaba el cuerpo del archiduque de Austria, fue del mismo modo, capturado por la fuerza del Viejo Imperio. Debido a que este oficial en particular era un ser de gran poder, en comparación con la mayoría, fue llevado a una base secreta del Viejo Imperio, debajo de la superficie del planeta Marte. Lo pusieron en una celda de una prisión electrónica especial y lo mantuvieron allí. Afortunadamente, este oficial del dominio fue capaz de escapar de la base subterránea después de 27 años en cautiverio. Cuando escapó de la base del Viejo Imperio, regresó de inmediato a su propia base en el cinturón de asteroides. Su oficial en jefe ordenó que un crucero de batalla fuera enviado a las coordenadas de la base, provistas por este oficial, y destruir por completo esa base. Esta base del Viejo Imperio fue encontrada a pocos cientos de millas al norte del ecuador de Marte en la región de Sidonia. Aunque la base militar del Viejo Imperio fue destruida, por desgracia gran parte de la vasta maquinaria de pantallas de la fuerza de seres, y la maquinaria de electroshock, amnesia e hipnosis, siguen funcionando en otros lugares por descubrir hasta el momento presente. La base principal o centro de control de la operación de la prisión de control mental nunca se ha encontrado. Así, las influencias de esta base, o bases, siguen vigentes. El dominio ha observado que desde que las fuerzas espaciales del Viejo Imperio fueron destruidas no queda nadie que impida activamente que otros sistemas planetarios de toda esta galaxia, y de otras galaxias cercanas traigan sus propios seres intocables a la Tierra. Por lo tanto, la Tierra se ha convertido en un vertedero universal para toda esta región del espacio. Esto, en parte, explica la mezcla inusual de razas, culturas, lenguas, códigos morales, religiosos e influencias políticas entre las poblaciones de seres en la Tierra. El número y la variedad de sociedades heterogéneas en la Tierra es extremadamente inusual en un planeta normal. La mayoría de los planetas de clase 7, Sol tipo 12, están habitados por un solo tipo de cuerpo humanoide o raza, si están habitados. Además, la mayoría de las antiguas civilizaciones de la Tierra
Y muchos de los acontecimientos de la Tierra han sido fuertemente influenciados por la operación hipnótica encubierta de la base del Viejo Imperio. Hasta ahora, nadie ha entendido exactamente dónde y cómo se ejecuta esta operación, o por quién, porque está tan fuertemente protegida por pantallas y trampas. Por otra parte, aún no se ha llevado a cabo ninguna operación para buscar, descubrir y destruir la vasta y antigua red de maquinaria electrónica que genera las pantallas de fuerza para seres en este extremo de la galaxia. Mientras esto no se ha hecho, no podemos impedir o interrumpir la operación de descarga eléctrica, hipnosis y de control de pensamiento a distancia de la prisión planetaria del Viejo Imperio. Por supuesto, todos los miembros de la tripulación de la Fuerza Expedicionaria del Dominio ahora son conscientes de este fenómeno en todo momento mientras se opera en este espacio del Sistema Solar a fin de evitar la detección y captura por las trampas del Viejo Imperio.